Bueno, listo. Una preguntita, hijos. ¿Cuál fue el último tema que vimos en teórico? Lo de caída libre, profe. Ah, bueno. ¿Y hasta dónde llegamos en caída libre? Ya Hicimos revisó, profe. del edificio, ¿verdad? Sí, creo que sí. Terminamos en un ejemplo de las llaves, si no me equivoco. Ah, ok. Lanzábamos las llaves. Listo. Entonces hagamos un ejercicio más y pasamos a otro tema. ¿Les parece? Un ejercicio. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Voy a dictarles. Se me da pereza ponerme a escribirlo todo acá. Entonces dice, una pelota de béisbol es golpeada de manera que sube verticalmente una pelota de béisbol es golpeada y sube verticalmente y un fan nota que le toma 3 segundos para alcanzar la altura máxima. Encuentre su velocidad inicial y desde luego la altura final o la altura máxima que alcance. ¿Listo? ¿Me avisan cuando pueda empezar? Entonces comencemos con esta. Recordemos que cuando alcanza su altura máxima, la velocidad final, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? La velocidad inicial no la sabemos, pero sí sabemos, de hecho no hay necesidad de escribir, podemos escribir de una vez, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo que ya sabemos que es 3 segundos. Eso quiere decir que la velocidad inicial es igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados por 3 segundos, de donde uno de estos se cancela con el cuadrado, y entonces, ¿cuánto les da esa operación? ¿Cuánto da, hijos? El 9.8 por 3, ¿cierto? Sí, El 29.4 listo, 29 metros. metros sobre segundos. Esas son las unidades, obviamente, de velocidad. Ya con esta,
Entonces, ¿qué nos hace falta? La altura final, ¿sí o no? Profe, Sí. buenas tardes, profe. ¿No se está compartiendo o no? Ah, yo estoy compartiendo, miércoles y yo aquí señalando y mostrando y de todo. Regálenme un segundo, ya dejen entrar a dos compañeros y les comparto. Listo. Entonces pillen. Empezamos con esta formulita. Cuando la altura es máxima, la velocidad final es cero y a partir de ahí dejamos la ecuación montada y la despejamos de manera que obtenemos este valor, ¿no? Ahora, y final menos y inicial debe ser igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que el tiempo es los 3 segundos. Esta altura es la que yo quiero saber. Entonces sería 29.4 metros sobre segundos multiplicados por 3 segundos menos un, bueno, podemos poner un medio de 9.8 o pueden poner 4.9 ya si quieren, por 3 segundos elevados al cuadrado. Voy a llamar a esto del taller para no matarme. Y entonces cuéntenme, del taller cuánto da. Entonces cuenten, ¿cuánto les da? 44.1. 44. Sí. 44.1. Entonces, segundos, acá hay segundos. Chao. Segundos cuadrados y segundos cuadrados. Chao. En últimas, entonces esto queda en metros. Entonces, como ven, estuvo bastante sencillo el ejercicio. ¿Listo? Ahora, si vamos a continuar con el movimiento en dos dimensiones, ¿no? Entonces, para el movimiento en dos dimensiones, nosotros habíamos empezado a revisar el concepto de vectores y sus operaciones, ¿cierto? ¿Me recuerdan qué fue lo último que hicimos en vectores? Porque no me acuerdo dónde haberlo revisamos. Lo último que hicimos en vectores fue graficar y hallar la magnitud y dirección. Respecto a los ejes. Ahora, ¿qué pasó? Esperen un segundito que me está fallando aquí la aplicación, discúlpenme.
Se bloqueó, no quiere funcionar. Soy malo. Listo. Parece que no la puedo cerrar a las malas. Espérame un segundito. La reinicio. A ver, entonces, representamos los vectores en términos de sus coordenadas. Encontramos la magnitud de los vectores. Encontramos también la distancia entre los puntos. Definimos vectores idénticos. Entonces, yo creo que sí lo podemos continuar acá. Listo, entonces habíamos definido el vector representado por magnitud y dirección a partir del ángulo. Relacionamos los sistemas de coordenadas, entonces si mi sistema está acá, tiene dos coordenadas y usamos el teorema, no el teorema, no fue el teorema de Pitágoras, sino el hecho de que se forma un triángulo con las componentes para hablar de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Entonces, definimos cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente para las tres funciones. A partir de estas, definimos estas dos versiones de nuestras componentes X y Y en términos de R, la magnitud del vector, y el seno o el coseno del ángulo que se forma. Esta, usando ahí sí el teorema de Pitágoras, la usamos para la magnitud de nuestro vector, o la longitud de la flechita. Dimos parejas de puntos y las unimos de manera que encontramos las distancias también. Distancias entre puntos, llegamos a la magnitud total del vector. Usamos la tangente para encontrar el ángulo y dar la dirección de ese vector. Entonces trasladamos este para acá y encontramos que era este pequeño angulito típico de 7 grados. Y definimos que si yo tenía este vector, todos los que tuvieran la misma magnitud y apuntaran para el mismo lado eran idénticos. Entonces este vector es como el central y lo pongo yo como el principal. Dijimos que el azul o este no eran el mismo porque en este caso tenían la misma magnitud pero dirección contraria. En este caso ni la misma dirección ni la misma magnitud, luego son vectores diferentes. ¿Cierto? Ahora podemos hablar de algo que se llaman vectores unitarios. ¿Todo el mundo está escuchando? ¿Bien? Sí, señor. Sí, señor profe. Listo. ¿No hay nadie en sala de espera? Listo, vamos bien. Entonces, cualquier vector
cualquier vector A, yo lo puedo definir en términos de lo que denominamos vectores unitarios. Los vectores unitarios son estos, I, J, y si esto tuviera una componente más, es decir, en el espacio, podrían poner AZ en la dirección K. ¿Listo? Esos vectorcitos aparecen en el espacio entonces escribamos esto bien, X, Y y Z sería el espacio, y mis vectorcitos unitarios aparecen aquí, aquí y aquí. Entonces a esos yo los llamo I, J y K. ¿Qué particularidad tienen esos vectores unitarios en este caso? Que ellos son los que crean el espacio o lo definen. Entonces yo tengo un vector I de magnitud 1, entonces este vector I en magnitud vale una unidad, por eso se llama unitario, por eso no se le pone flecha sino un gorrito triangular. Y da la casualidad de que apunta y define mi eje X. Tengo un vectorcito J también, J gorrito, de magnitud 1 y que me define el eje Y. Y lo mismo, entonces tengo un vector K gorrito de magnitud 1 y que me define el eje Z. Entonces fíjense, yo lo que estoy haciendo acá es algo que se llama definir mi vector en términos de los vectores unitarios, pero fíjense, por ejemplo, en eso que yo hice acá de AX en la dirección Y. Esto se llama multiplicar, y creo que esto no lo habíamos hecho, multiplicar un vector por un escalar. Entonces a esto lo llaman producto escalar. Por ejemplo, entonces aprovechemos y lo definimos. Si yo tengo un vector B, lo puedo definir de pronto como un vector, puedo definir como un número M multiplicado por un vector A. Entonces este es un escalar. ¿Qué es lo que hace esto? Si ustedes se fijan, el vector B ya es diferente del vector A. ¿Por qué? Porque lo multipliqué por un número. Eso quiere decir que es más grande o más pequeño, dependiendo de si el número es un entero o es un número decimal. Acá en este caso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pues si ustedes se fijan, esta vaina dará... pues básicamente esto es un vector más grande en la dirección, llamémoslo, ¿cómo lo podría llamar? Pues lo voy a llamar simplemente el vectorcito X en este caso. ¿Qué es lo que hice? Tengo un vector unitario, es decir, de magnitud 1, y lo multiplico por un número que se llama A sub X, que es la componente. Pues imaginémonos que lo que estoy diciendo es, hagámoslo con otro color. Multiplique ese vector unitario por, yo qué sé, 5. Entonces, miren, lo multiplico y lo que hace es que apunta en la misma dirección. Ahora sí, apunta en la misma dirección que el vector unitario Y, pero
es más grande, en este caso. Entonces, ¿cuántas veces más grande? A veces más grande. A veces más grande que este. Entonces, lo mismo para este y lo mismo para este. Yo puedo escribir mi vector A entonces como el producto escalar de la magnitud en X por el vector unitario en X más la magnitud en Y por el vector unitario en Y, etc. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Ahora, según eso, nosotros ya podemos hablar de operaciones. Entonces hagamos A más B. Yo lo puedo escribir así. AX, Y más AY en J más AZ en K más BXY más BY en J más BZ en la dirección K. ¿Cierto? Y yo podría decir que todo eso es igual a un nuevo vector que voy a llamar R. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simple, cojo X con X. Entonces eso quedaría AX más BX en la dirección Y más AY más BY en la dirección J más AZ más BZ en la dirección K. Eso sería igual al vector R. Entonces fíjense, ahora multiplico el vector unitario Y por la suma de las componentes de A y de B. Lo mismo para J y lo mismo para K, o lo mismo para Y y para Z. ¿Listo? Entonces, la suma pues sale directa. Si yo tengo que restar, pues ¿qué hago? Cambio el signo aquí. Y si cambio el signo aquí, entonces lo cambio acá, lo cambio acá y acá. Dentro de los paréntesis, resto las componentes. Pero el vector sigue siendo definido como la suma por fuera de lo que da cada uno de las componentes multiplicada por su respectivo vector unitario. ¿Cierto? Yo creo que no nos dilatemos en eso y pues vamos directamente al grano. Pues van a hacer ustedes un ejemplo. Digo ustedes porque es que esto es demasiado sencillo. A, mi vector A va a ser igual a 2i más 2j. ¿Listo? Y voy a decir que esto está dado en metros, porque como nosotros en física vamos a usar esto es para posiciones, velocidades, aceleraciones, etcétera. Entonces, de una vez pongamos unidades. Mi vector B va a estar definido como 2i menos 4j en metros. Entonces, primero, grafiquen eso. Entonces, grafiquen desde el origen hasta el par de coordenadas. Bueno, ustedes se pueden decir, entonces yo me muevo 2 en Y positivos, ¿cierto? Y luego me muevo 2 en J positivos. Es decir, para el primero será moverme para allá y luego moverme para arriba.
Pero en este caso, en el B, será moverme positivo primero en X y luego hacia abajo en Y por este signo negativo. Entonces hagan la gráfica, uno les dará así y el otro da como así. Y luego hagan la suma gráfica, que eso ya lo hicimos, ¿cierto? Y de último, la suma analítica. Analítica quiere decir que la hagan así, como lo hicimos acá. Entonces, a ver, bebés, muéstrenme cómo les da eso. Si tienen dudas, van mandando fotos por el WhatsApp y las vamos revisando. Ok, profe.
¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Ya casi o no? Hablen, hijos, hablen. No me dejen solo. ¿Ya casi? Sí, señor. Listo, hágale, háganle.
Listo, entonces el vector A, ¿cómo lo pinto? Entonces me voy 1 y 2 hacia la derecha y subo 1 y 2. Eso quiere decir que mi vector A está aquí, desde el origen hasta este punto. ¿Listo? Le podemos poner las componentes. Ahora hagamos el punto B. Entonces para el punto B me voy 2 hacia el frente en X y bajo en Y 4. Entonces este no ocupo, está aquí. Entonces nuestro punto estaría acá. Este sería el vector B. Y podemos poner también las mismas componentes. Ahora, ¿cómo lo sumo gráficamente? Pues habíamos dicho que las proyectábamos, ¿cierto? Pues la proyección es más o menos acá. Y la proyección es más o menos acá. Cuando yo haga mi suma, entonces yo tendré esta. Listo, ya esto lo voy a llamar A más B. Pues están graficados los dos y la suma gráfica. Ahora hagamos la suma analítica. Pues la suma analítica sería A más B sería igual a la componente de X para A y para B. 2 más 2 en Y más 2 menos 4 en J. Total que eso da 4 en Y más, pero ojo que eso nos da negativo, entonces menos de una vez, 2 menos 4, 2 en J. Entonces revisemos si A más B efectivamente en la gráfica nos dio correctamente. Me voy 4 para adelante, 1, 2, 3, 4 acá. Y bajo 2, 1 y 2. Entonces noten que efectivamente nos dio de forma correcta. Menos 2, menos 4. Listo. ¿Alguien tiene dudas al respecto? No, señor. Listo. Y regálenme un segundo que me están escribiendo acá el departamento.
Listo. Ahora sí, entonces podemos entrar a el tema que nos compete. Voy a abrir una hoja. Listo. Nuestro tema se llama movimiento de proyectiles. Listo. Entonces, por norma, casi, ustedes saben que el movimiento de proyectiles, o vulgarmente dicho, del tejo, es una parábola, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a graficar acá, obviamente, es una parabolita. ¿Qué particularidades tiene el movimiento de proyectiles? El movimiento de proyectiles es una combinación de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme acelerado. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Lo primero que yo quiero ver es lo siguiente. Entonces hagamos eso con puras flechas. Resulta que acá, en el punto 0, 0, aquí, yo cogí de pronto mi tejo, moví el bracito, con la mano abierta, y aquí está el tejo. Y el tejo va a volar y va a caer en el bocín. Entonces ustedes ya conocen todo eso porque todos han ido a tomar licores varios en sitios donde se juega el tejo. Para que el tejo se mueva, yo tengo que imprimirle un vector que voy a llamar velocidad inicial. Ese vector velocidad inicial tiene dos componentes. La primera en X y la segunda en Y. ¿Listo? Ahora vamos a mirar un punto aquí. Entonces sería acá. Entonces pongámoslo aquí. Y fucsia. ¿Listo? Ahora voy a mirar, por ejemplo, acá en este punto de la trayectoria. Y entonces, tiene que venir. Y Y así. En el punto más alto de su trayectoria, el vector tiene esta dirección. Entonces yo voy a hacer más o menos una representación más grandecita acá de lo que se ve. ¿Listo? A esta yo la voy a llamar velocidad en X, a esta yo la llamo velocidad en Y, y obviamente pues esta es mi vector velocidad. ¿Listo? Entonces fíjense que eso sucede en el inicio
Si ustedes se fijan, más o menos hice la velocidad en X, la componente en cada punto es idéntica. Pero si notan, la que está cambiando es la componente en Y. Entonces la componente en Y comienza grande. A medida que el tejo va subiendo, la componente en Y empieza a disminuir en tamaño. Cuando llega al punto máximo no hay componente en Y, solamente está en el eje X. Y a medida que empieza a caer, la componente en Y nuevamente comienza a crecer, la que está en X se mantiene igual. Por eso digo, es una composición de rectilíneo uniforme y uniforme acelerado. Entonces, si la componente en X se mantiene todo el tiempo del mismo tamaño, eso quiere decir que en X es donde tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Y la de Y, fíjense que va para arriba con un tamaño, comienza a disminuir, desaparece y voltea y ahora mira para abajo y empieza a aumentar. Entonces, si aumenta la velocidad, quiere decir que hay aceleración. Y si hay aceleración, entonces en Y el movimiento es uniforme acelerado. ¿Listo? Ahora, voy a tocar en la misma gráfica, aunque no me gusta, voy a dibujar el vector aceleración de la gravedad para el tejo en todas sus posiciones. Bueno, aquí está mal puesto, pero es para que no se me ponga encima de esta flecha moradita. Entonces a este lo llamamos aceleración de la gravedad. Y si ustedes miran, es idéntico en todos los puntos. Ustedes sienten la misma aceleración de la gravedad en promedio, no importa en qué lugar de la Tierra se hagan. Entonces, el valor absoluto, no el valor absoluto, la magnitud de este vector es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Eso ya lo hicimos y ya lo vimos. ¿Listo? Ahora, la cuestión entonces es, mire, si ustedes el tejito le dan un ángulo θ y una velocidad inicial, él va a comenzar a subir moviéndose hacia el frente con velocidad constante, pero mientras eso va subiendo y va bajando. Esa parte de subir y bajar se debe a la aceleración de la gravedad. Un ejemplo de eso sería el siguiente. Aguanten un momento. ¿Dónde está eso? ¿Dónde tendré eso? Creo que se los puedo mostrar en un video de YouTube. Vamos a ver si se puede. Regálenme un segundo que ya estoy buscando algo apropiado para ver si lo pueden ver. Listo, profe.
cambiamos de pintura, a ver si me funciona con esto. No, no consigo nada que valga la pena. Entonces pensemos más bien en nuestra mente. Si lo consigo después, les muestro una bacana. Entonces, imaginémonos dos camiones. Vamos a poner un señor ahí adentro. Y él tiene un marcadorcito y lo va a dejar caer dentro de este bus, pero este bus está en reposo. Entonces uno de ustedes está por fuera y va a mirar. Pues cuando este señor suelta el marcador, pues el que está afuera ve que el marcador cae en línea recta buscando el centro de la Tierra. No hay ningún problema. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasaría si esto fuera un bus que se está moviendo con una velocidad constante v? Cuando el señor, vamos a asumir que el señor adentro del bus tiene todas las ventanas tapadas y la velocidad es constante, entonces él no se va a dar cuenta de absolutamente nada. Cuando él suelte su marcador adentro, ¿él qué va a ver? Que el marcador cae en línea recta hacia el piso por acción de la gravedad. Pero ¿qué pasa si los vidrios de esta vaina fueran polarizados hacia afuera? De manera que el compañero que está aquí, parqueado al lado de un semáforo, pudiera ver todo lo que sucede. Cuando el bus pasa en ese momento o el camión pasa en ese momento y el muchacho suelta el marcador, él lo que va a ver es esto. Pum, 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 y él va a ver entonces que el marcador resulta por acá. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Por qué este muchacho ve un movimiento, la mitad de una parábola, y este muchacho adentro ve una línea recta? ¿Quién me dice por qué creen que sucede eso? Pues porque es que está en el bus, ve el movimiento, o sea, conforme va, o sea, respecto al bus. El que está afuera, pues como, pues desde afuera, ¿no? Entonces por eso ve el movimiento parabólico. Exactamente, sin embargo hay algo que se llaman transformaciones de Galileo que relacionan las dos cosas y lo que dicen es la física es la misma para cada observador. Ahora lo que quiero que se den cuenta es que si el bus se está moviendo con velocidad constante, desde afuera nosotros vemos que el marcador se mueve hacia adelante. Entonces arreglemos eso, entonces aquí.
se mueve hacia adelante con velocidad constante y al mismo tiempo empieza a caer. Fran, fran, fran. Eso es equivalente a lo que nosotros hacemos aquí. Dispara en el tejo, hacia el frente va con velocidad constante, mírenla. Pero el vector de aceleración de la gravedad hace que el de la velocidad empieza para arriba, la componente en Y, va disminuyendo de tamaño, se hace cero y luego se voltea o cambia de signo y empieza a apuntar hacia abajo. Eso es todo el cuento del movimiento de proyectiles en movimiento parabólico. Ahora pasemos a la parte bonita de eso, a la parte matemática. ¿Cómo le hacemos? Entonces, miremos lo siguiente. Habíamos dicho que este era el ángulo θ inicial con el que ustedes lanzan el tejo. Entonces las componentes de un triángulo vendrían de la siguiente manera. Velocidad bueno, vamos a escribirlas en orden. Sería este cateto, velocidad en Y, sobre la hipotenusa, que es velocidad normalita. Entonces, el seno del ángulo, llamémoslo inicial, es igual a velocidad cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de θ sería velocidad en X sobre la velocidad inicial. Esta, recuerden que es la inicial que le imprimimos a esta vaina. Entonces, yo las puedo escribir de la siguiente manera. Velocidad en Y es igual a velocidad inicial, seno de θ inicial, velocidad en X es igual a velocidad inicial por el coseno de θ. Lo único que hice fue despejar de aquí abajo la hipotenusa y pasarla aquí. Entonces ya tenemos la primera de las primeras pues, de nuestras ecuaciones que necesitamos. La segunda que debemos tener en cuenta entonces es lo que dijimos. Movimiento rectilíneo uniforme y eso es en X. Entonces, para X tendríamos velocidad en X será igual a distancia en X sobre tiempo. O X será igual a velocidad en X por el tiempo. Y yo puedo reemplazar, entonces X me quedaría igual a esto. Velocidad inicial por el coseno de θ multiplicado por el tiempo. Fíjense que lo único que hice fue coger esta y reemplazar la velocidad en X por esta. Y la reemplacé aquí. Eso fue todo lo que hice. ¿Listo? En ese caso, pues de una vez llamamos a este X final, ¿no? Y asumimos que el X inicial es 0. ¿Por qué lo asumimos? Porque miren el dibujo. En el plano cartesiano que tenemos, el 0, 0 es acá donde el tejo se suelta de la mano del amigo que está jugando. ¿Listo? Ahora, la segunda parte, donde hay movimiento uniforme acelerado. Entonces, acá sí tenemos la siguiente ecuación que podemos usar.
Y final es igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. ¿Listo? Esta velocidad inicial obviamente es en y, porque yo estoy usando la parte para y, donde es el movimiento uniforme acelerado, es caída libre. Cuando yo tengo esto y reemplazo esta acá, entonces miremos lo que tenemos. Y final es igual a y inicial más, reemplacémosla, b inicial por el seno de teta multiplicado por el tiempo, que sería esto, menos un medio de g por t al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tengo dos ecuaciones bien interesantes con las que puedo describir las cosas. Ahora quiero hacer lo siguiente. Voy a coger esta, que voy a llamar ecuación 1. A esta la voy a llamar ecuación 2. De la 1 voy a despejar el tiempo. Entonces ahora voy a hacer otra vuelta más mamona. Voy a coger esto que está multiplicando el tiempo y lo paso a dividir. Y eso entonces lo reemplazo acá. Entonces, ¿cómo me queda? Tiempo es igual a x final sobre b inicial por seno de teta. Si yo reemplazo el tiempo aquí y acá, vamos a ver qué obtenemos. Entonces sería y final es igual a y inicial más, sigamos con colores, velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo. Entonces el tiempo dijimos que era x final por b inicial por seno de teta menos un medio de g por t al cuadrado, pero t sería entonces x final al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de teta. Lo otro que vamos a asumir es que yo paso, voy a pasar esto, menos, entonces yo paso el y final, y el inicial al otro lado de la ecuación, y a esto yo lo llamo simplemente y. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Y es igual velocidad inicial con velocidad inicial, las puedo cancelar. Y me queda entonces seno sobre coseno, eso se llama tangente de teta, ¿cierto? Multiplicado por x. ¿Listo? Menos. Entonces podemos escribirlo así, g sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta multiplicado por x final al cuadrado. Fíjense que esto es una ecuación cuadrática. Primer término al cuadrado, segundo término, y si hubiera un tercero, pues ese sería el parámetro c de la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0 o a lo que sea, ¿sí o no? Eso es una cuadrática. Entonces acá tenemos una cuadrática y eso inmediatamente implica que lo que vamos a graficar en y pues va a ser una parábola que dibujé yo de forma chambona, pero rápidamente aquí.
¿Listo? Entonces esta ecuación es muy importante. Profe, ¿no falta el un medio o cómo? Tiene razón, mi rey. Es que se me olvidan cosillas. Entonces, no levantamos. Dos de inicial al cuadrado, bla, 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 bla. Listo, ahora sí. Listo. Ahora miremos alcance horizontal y altura máxima. ¿Listo? Esta función, esta ecuación nos dice simplemente, mire, si usted, por ejemplo, toma un video del movimiento de su tejo y puede medir la posición horizontal en algún punto o en muchos puntos, es decir, como sacando pantallazos, y además de eso, sabe la velocidad inicial y el ángulo que le puso. Si su merced sabe eso, entonces puede graficar la trayectoria matemáticamente en cualquiera de los puntos. ¿Listo? Ahora el alcance horizontal y la altura máxima nos van a decir otra cosita. Supongamos que entonces yo lanzo mi proyectil pongamos una línea recta acá para completar. Yo lanzo mi proyectil, el proyectil sube y baja. ¿Listo? Le ponemos una velocidad inicial, que es la que me interesa acá. Listo. A eso le llamamos velocidad inicial. Hay dos puntos de interés. Uno es el punto A, que es el punto de altura máxima, y el otro es el punto B, que es el punto de distancia horizontal máxima. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Para mirar qué sucede en el punto A, empleemos la siguiente ecuación. Velocidad final en Y será igual a velocidad inicial en Y menos G por T. Simplemente le puse un índice más, pero pues es la ecuación que ustedes ya conocen del movimiento uniforme acelerado, de hecho, de la caída libre. Ahora lo que yo quiero mirar es, en el punto A, resulta que la velocidad final en Y vale 0. ¿De dónde? ¿Cómo así que vale 0? Entonces recuerden nuevamente en esta gráfica. Todas estas acá se llaman velocidad en Y. Velocidad en Y. Pero acá en el punto máximo no hay velocidad en Y. Esta se llama velocidad en X. Esta se llama velocidad en X. Acá esta se llama velocidad en X. Velocidad en X. Y esta velocidad en Y. En el punto máximo no hay velocidad en Y, pero sí hay velocidad en X. Entonces, según eso, en esta ecuación tenemos en el punto A, punto A, 0 es igual a velocidad inicial por el seno de teta menos G por T. Recuerden, yo simplemente reemplacé esta por esta, por la componente del triángulo. ¿Listo?
Y pues el tiempo es particularmente el tiempo en el punto A. Entonces, si yo despejo el tiempo de acá, yo tendría tiempo en A será igual a la velocidad inicial por el seno de teta sobre G. Aquí vamos a ponerle el índice inicial. Entonces, esta es mi primera ecuación interesante para esto. Yo puedo encontrar cuánto tiempo se demora hasta el punto máximo a partir de la velocidad inicial y el ángulo con esta ecuación. Más interesante, ¿cuánto será el tiempo hasta B? Pues fácil, 2 veces el tiempo hasta A. O sea, 2 velocidad inicial, seno de teta inicial sobre G. Listo, ya tenemos tiempos y tiempos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pongamos esta expresión que yo cogí del tiempo en A y metámoslo en la otra ecuación para el movimiento uniforme acelerado. La otra ecuación dice Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo menos 1/2 de G por T al cuadrado. Entonces, en el punto A, ¿cómo quedará esa vaina? Y final, el Y inicial resulta que vale 0, porque empezamos aquí en el origen de coordenadas, punto 1. ¿Listo? La velocidad inicial en Y, recuerden que la velocidad inicial por el seno de teta inicial, y voy a usar el tiempo en A, pero el tiempo en A es este. Entonces voy a poner aquí, tiempo en A, tiempo en A. El tiempo en A será entonces velocidad inicial, seno de teta inicial sobre G. Menos 1/2 de G por el tiempo en A al cuadrado. El tiempo en A en este caso será velocidad inicial, seno de teta inicial sobre G al cuadrado. Pues vamos a fijarnos cuánto nos da eso. Y final será igual. Este por este, pues me da simplemente esa misma cantidad al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta inicial. Y lo de abajo sí queda normalito, porque no, esto sería como si yo lo tuviera acá sobre 1. Entonces, G menos 1/2 de velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta inicial sobre G. Entonces tengo una completa menos la mitad de la otra. Entonces Y final, que es, lo llamamos H, o altura máxima, es igual a velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta inicial, ¿cierto? Sobre 2G. Tengo una completa y le quito media, pues me quedo con media. Entonces esta es nuestra segunda ecuación. Fíjense que es parecida, pero es diferente. Aquí estos están al cuadrado. Es diferente de esta. ¿Listo? ¿Y qué nos hace falta? Pues nos hace falta únicamente la posición.
Entonces esa la podemos hacer así, x máxima es igual a velocidad inicial en x por el tiempo en el punto B para el punto B. En nuestra gráfica, esta X, cuando es el alcance máximo horizontal, se llama R, de range, porque usamos en inglés. Entonces, R, yo lo voy a llamar velocidad inicial en X, eso, ¿cómo se llamaba? Velocidad inicial coseno del ángulo inicial, ¿cierto? Por el tiempo en B. ¿El tiempo en B cuánto era? Mira, 2 veces la velocidad inicial por el seno de teta inicial, ¿cierto? Sobre G. Entonces me queda velocidad inicial al cuadrado por estas dos. Coseno de teta inicial, seno de teta inicial, y todo sobre G. ¿Listo? Pero ahora yo voy a hacer uso de una identidad. Esa identidad dice que el seno de 2 teta es igual a 2 veces, porque tenemos este 2, seno de teta coseno de teta. Eso quiere decir, si yo lo reemplazo acá, que R se puede escribir de la siguiente manera. Velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 teta inicial. Simplemente en vez de escribir esto, lo escribo así y todo sobre G. Esa sería nuestra tercera ecuación. Entonces ya tenemos 3 cosas o 4 cosas importantes. Tenemos cuánto tiempo se demora hasta el punto de altura máxima y cuánto tiempo se demora hasta el punto de distancia horizontal máxima, o sea, donde cae. Tenemos también la altura máxima y tenemos la X máxima o la distancia horizontal máxima. Y todas dependen de que nosotros simplemente sepamos la velocidad inicial, el valor de la gravedad, obviamente, el ángulo inicial y listo. Si sabemos esas, podemos calcular entonces nuestra parábola. Sin embargo, estas 13 o 4 ecuaciones tienen una dificultad, un problema complicado, y es el siguiente. Estas ecuaciones solo sirven si la parábola es perfecta. Perfecta, yo la llamo perfecta en el sentido de que inicia y termina su movimiento en el mismo nivel, es decir, en el X, no en el X, en el Y igual a 0. Si la parábola es perfecta, ahí no hay problema. Pero esas ecuaciones, ojo, no les sirven y lo que tenemos es un edificio acá y una piedra que se tira de forma parabólica y se va por debajo a caerle a alguien en la cabeza, alguien que está más abajo del nivel de donde originalmente se lanzó nuestra piedra. Perdón, que es que se me fue hacia acá el lápiz. Entonces, esta no me gustó como quedó. Así. Si ya nos pasamos de este nivel, que sería el 0, 0,
Si nos pasamos de este nivel, estas ecuaciones ya no sirven. ¿Listo? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que hacer otro tipo de ejercicios que son los que vamos a solucionar en la próxima clase. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? Listo, entonces, hablamos el día miércoles. ¿Listo? Profe, ¿el laboratorio te lo enviamos por correo hoy o cuándo? ¿Ya lo tienen listo? Hoy sí. Y me recuerdan, porfa, en la próxima clase les hago la solución del parcial para que todo el mundo sepa cómo estaban los puntos que hicieron. ¿Listo? Profe, o sea que si ya tenemos el laboratorio, lo enviamos hoy y si no tenemos No le escucho, mi rey. Háblame un poquito más fuerte. que se nos dice que si ya tienen listo el laboratorio hoy y si no, pues más Y si no, plazo pues, o qué. y si no, pues mañana. ¿Cuándo lo hicieron por última vez en el laboratorio? 8 días entregamos el laboratorio anterior. Ustedes lo hicieron el sábado, ¿cierto? Sábado pasado. No, señor. ¿Este sábado? No, sábado no. Ustedes son de mecánica, perdón. Ustedes lo hicieron el viernes, este viernes hace 8 días. Sí, señor. Ah, bueno, entonces técnicamente ya deben estar entregando. Si no pueden hoy, plazo mañana. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Bueno, muñecos, entonces que sean felices. Chao, chao. Listo. Está en la docencia. Listo, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe.